tal amigos? Bienvenidos sean a su programa Leyendas del Ring. Hoy hablaremos de un luchador de la década de los finales de los 80s, toda la parte de los 90s, donde fue, digamos, su auge. Me refiero a un luchador que fue pues un verdadero ídolo, que se hizo de la noche a la mañana, y me refiero, recordaremos obviamente a ese luchador que se llama el Vampiro Canadiense. Vamos a conocer un poquito acerca de su historia. Este extranjero, obviamente allá de Canadá, donde pues su infancia fue muy precaria, abandonado por su padre, se queda nada más a vivir con la mamá, con la hermana, y de ahí pues tiene una infancia muy difícil, soledad, miedos, sobreprotección obviamente de su mamá. Vienen varios abusos que sufre en su infancia, y es donde pues al tener una familia desunida, pues él busca refugio en las calles, con amistades obviamente que le llevan a pues practicar pues lo malo. De ahí se aventura ya de un adolescente de 14 años, se aventura a irse a Estados Unidos, está en Los Ángeles, en Nueva York, pero pues simplemente pues como indigente, ¿no? Se duermen en las calles, haciendo maldades, juntándose con pandillas, y de ahí esa es su vida de adolescencia, sin saber que más adelante precisamente iba a cambiar su destino, iba a ser uno de los emblemas de la lucha libre mexicana y también de Estados Unidos. Pero así es como él empieza su corta vida, en donde pues la escuela, pues como bien lo comentamos, son las calles. Así es que él a esa edad se empieza a aventurar a ser pues parte de la seguridad de algunos bares, de algunos discos o antros, y es como pues empieza él a ganarse unos cuantos dólares. Después lo contratan precisamente para ser inclusive hasta golpeador, para ir a cobrar algunas deudas de algunas gentes, y así es como empieza a ganarse la vida. Sus primeros trabajos, ya a esos escasos 14, 15 años, es como empieza pues a tener ahí esta manera de descargar su furia, sus odios de que venía arrastrando de la niñez. Posteriormente en Los Ángeles es contratado también como agente de seguridad. Era el encargado, la cabeza de diversas personas que se encargaban precisamente a la seguridad del lugar, en donde pues conoce a grandes figuras de Hollywood, hablando de artistas, de cantantes como Sylvester Stallone, Madonna, el grupo Kiss, Brad Pitt y muchos más que llegaban ahí precisamente pues a la fiesta, y él estaba pues ahí encargado de la seguridad, y pues para él era conocer prácticamente otro mundo de lo que estaba acostumbrado. Posteriormente, ya de ese trabajo que él venía realizando como jefe de seguridad y golpeador, lo contrata un grupo, el que en aquel entonces pues era la sensación, un dúo que después causó polémica en una entrega de premios. Me refiero a ese grupo llamado Milli Vanilli, en donde él era ya su guardaespaldas personal de estos dos cantantes, y de ahí pues conoce los excesos, las fiestas, mujeres, dinero fácil y muchísimo más que puede ofrecer ese mundo, y sobre todo allá en lo que es en Estados Unidos, ¿no? En Hollywood sobre todo, que se da todo este tipo de prácticas. Así es como él empieza a crecer en su adolescencia, pero sin todavía tener como objetivo la lucha libre. Él practica lo que es el hockey sobre hielo, que era lo que le gustaba, y ahí por su físico, esa estatura de más de 1,90, ese tonelaje que tenía, pues lo llevaba precisamente a practicar hockey, donde pues su posición era precisamente pues golpear. Sabemos que en este deporte pues es muy común las peleas dentro pues del juego, así es que él estaba precisamente especializado en hacer este tipo de prácticas dentro de lo que era este deporte que él empezaba a incursionar ahí en Estados Unidos. Pero bien, vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más aquí hablando del Vampiro Canadiense.
to the top turnbuckle. Vampiro, oh man! Drop kick off the top rope from Psychosis. You see that connected with the lower back of Vampiro. Then Vampiro to the ring apron. He rolls back in, but Vampiro has really been opened up now. Reversal, Psychosis inside. Leapfrog by Vampiro. Up top. Oh! Grab the leg. Vampiro spun into a back kick. Level Psychosis up top. Oh, man! The Vampiro spike. Cover. That's it. Got it. The Vampiro spike. What a vicious maneuver. What is... Vampiro just bails, goes all the way to the outside in the adoration of his fans here on Worldwide. I tell you what, that one was so quick, it was sudden. Let's take another look at what went down with these two superb athletes. We'll make this our Tenactin replay of the week. Brought to you by Tenactin. For tough cases of athlete's foot, there is tough acting Tenactin. Well, this matchup certainly deserves another look as we see high-risk moves from both competitors. Vamp connecting off the top rope, and then there it is, the final nail in the coffin as he connects with that Vampiro spike, goes for the cover and gets the 3 count. Fill up the litter box when we come back on Worldwide. It's Colonel Mustard, Sonny Ono, and the Cat. Bien amigos, regresamos aquí en Leyendas del Ring y continuamos con el tema del día de hoy, recordando a una de las grandes figuras de la década de los 90, donde fue su mayor auge. Me refiero a Ian Richard Hutchinson, mejor conocido como el vampiro canadiense. Bien, retomando lo de nuestro segmento anterior, él obviamente tenía gusto por los deportes, entonces de ahí tenía mucha curiosidad precisamente por la lucha libre, en especial la mexicana, porque él se preguntaba cómo es posible que este deporte, el único deporte que él había visto en su vida, que movía realmente masas, que la gente se adentraba de lleno, gritaba, sacaba todo lo que traía adentro en las arenas. Él decía, ¿cuál puede ser el motivo? Y en especial la mexicana, donde él ya visualizaba a los ídolos de aquel momento, como era Octagón, Atlantis, Fuerza Guerrera, Pirata Morgan y más, que pues eran las grandes estrellas de la lucha libre mexicana. Así es que él se preguntaba y tenía esa sensación precisamente de curiosidad por ver qué es lo que había detrás, qué era el motivo real por qué la gente se adentraba tanto. Así es que él pues empezó a visitar algunas arenas allá en Estados Unidos, llamándole más la atención. Inclusive él pedía que lo dejaran entrar gratis porque bueno, no tenía recursos económicos para comprar un boleto, pero él ofrecía sus servicios para hacer limpieza en la arena, armar el ring, repartir los programas de las funciones con tal de estar ahí metido y ver lo que era el espectáculo de la lucha libre. Así es que de ahí empezó su gusto y quiso pues experimentar precisamente ya estando arriba de un cuadrilátero. Así es que pues busca la manera de empezar a incursionar, de practicar este deporte, y su primer maestro precisamente es Abdullah,
este luchador, en donde pues más o menos le enseña digamos lo básico de este deporte de la lucha libre. Así es como él empieza a adentrarse más en el deporte, querer pues aprender, pero él sabe y conoce que lo mejor está aquí en México, en la lucha libre mexicana. Y así es que un día se da la tarea de investigar precisamente el número telefónico de la Arena México. Así es como él se comunica, en su poco español que tenía, se comunica, y de él mismo comenta que una persona ya de edad, se le escuchaba la voz ya una persona grande, le contesta curiosamente en inglés. Entonces para él fue algo de buena suerte, porque pues jamás se imaginó el poder entablar una conversación telefónica con alguien que entendiera inglés. Entonces a su poco entender, le hizo saber a esta persona que le contesta en la Arena México que él quería entrenar lucha libre, que él quería venir a México de Estados Unidos para pues entrenar lucha. La persona que le contestó que pues que si él estaba loco, ¿no? El decirle que quería venir de Estados Unidos a aprender lucha libre, y que pues que si lo conseguía, si conseguía el objetivo de llegar aquí a México, que él se encargaría precisamente de abrirle las puertas en la empresa de lucha libre. Y así es como pues decidido a todo, como anécdota. Y él, bueno, pues lo comenta y se ríe, pero a la vez también pues le da pena el que tuvo que asaltar una tienda de conveniencia en Estados Unidos. Asaltó la tienda, agarró el poco dinero que había y con ese se aventuró a venir a México. Con eso nada más le alcanza para el pasaje, llega aquí a México en su primer noche, ya sin un peso, y pues lo único que hace es dormirse precisamente en las cercanías de la glorieta del Ángel de la Independencia. Ahí duerme esa noche, y a la mañana siguiente se da la tarea de buscar la dirección para llegar a la Arena México. Llega a esta famosa arena aquí en nuestra ciudad, en la colonia Doctores, y pues lo ve este luchador también de esa época, famoso, Black Magic. Este luchador lo ve, también hablaba inglés, se empiezan a platicar y lo presenta precisamente ahí en la Arena México, donde estaban entrenando varios luchadores. Lo presenta ya dentro de la Arena México, y pues fue sorpresa para los propios luchadores mexicanos y para algunos personas que obviamente trabajaban ahí en la Arena México. Pero vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos aquí con más de la historia del vampiro canadiense. Así ha quedado el vampiro canadiense. Estamos en el arranque de esta batalla. Black Magic como second del vampiro y Chroma John second del pirata Morgan. Ahí están, afuera del ring. Esta es una lucha totalmente contraria a la que observamos anteriormente. El pirata Morgan quiere acabar con un ídolo. Quiere acabar con un hombre que ha venido a ser para las damas algo muy importante en la lucha libre. Está sangrando después de estrellarlo 2 veces en las esquinas. Está sangrando el vampiro Casanova. Ahora le rompe la playera y la gente, el público empieza a guardar silencio. El ídolo pasando serios problemas, trata inclusive de ahogarlo. Ahí está el referee, que es Medina, tratando de evitar esto. Vamos a ver si tiene carácter y sale adelante después de que el güero Rangel se equivocó en la de campeonato. Sigue llevándola a la esquina, sigue haciendo más grande la herida este pirata Morgan. Así es, el hombre que implantó la moda de que las aficionadas vengan a esta monumental Arena México maquilladas al estilo del vampiro canadiense. Hay sangre ya en la frente del vampiro. Se acerca Black Magic, un pirata Morgan que se proclama el mejor luchador del mundo. Se lleva aquí la rechifla de todos los aficionados. Un vampiro en muy malas condiciones. Y las damas en verdad sufriendo. Cómo apoyan, cómo siguen a este hombre que es un auténtico ídolo. Posiblemente el máximo ídolo en la lucha libre profesional mexicana.
Y la prueba está en este entradón que se ha registrado en la Monumental Arena México, jalando aquí del cabello, aplicándole un látigo, jalando ahí del cabello el pirata Morgan. Y le muerde la frente ahí al vampiro. Este vampiro Casanova. Rodillos KR. Somos una empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación y recubrimiento de rodillos industriales. Nos encontramos en la capital del Estado de México. Gracias a nuestra ubicación estratégica, podemos atender clientes en el norte, centro y sur de la República Mexicana, brindando siempre una excelente calidad en el servicio y en nuestros productos. Nuestro principal objetivo es ofrecer a nuestros clientes rodillos de la mejor calidad y, por supuesto, con el mejor costo del mercado. En Rodillos KR trabajamos bajo la filosofía de la innovación, por lo que podemos diseñar y fabricar cualquier rodillo o recubrimiento de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, incluyendo adaptaciones especiales y trabajos específicos, además de permitir una operación fácil, segura y eficaz. Tenemos la capacidad para atender las necesidades de cada uno de nuestros clientes, desde pequeños negocios hasta grandes empresas, brindando siempre un servicio especializado. Rodillos KR, siempre con la mejor calidad. Bien, amigos, regresamos en la recta final y bien, así es como llega a la Arena México. Se encuentra en aquel entonces un visionario de talentos, inclusive de personajes, y me refiero al señor Antonio Peña, que en ese entonces trabajaba precisamente ahí en la Arena México. Llega y al verlo, obviamente le causa la impresión porque era un físico, un porte que no existía en México, no era tan peculiar el ver a un hombre con ese tonelaje, esa estatura, tatuado, cabello largo, pintado de color violeta y vestido pues todo de piel. Entonces le preguntan que quién es él. Él pues sin saber qué responder y sin saber nada de español, pues precisamente le dice... Antonio Peña le dice, con la estampa que tenía, le dice, eres el vampiro, porque en esa época él tenía pues su afición por el rock y el punk, y precisamente cuando llega a México llega con una chamarra en donde en la parte de atrás decía en inglés vampiro de Hollywood. Entonces es lo que él ve Antonio Peña y le dice, eres vampiro, ¿de dónde eres? Y le dice, pues de Canadá. Y le dice, ya estás, te vas a llamar vampiro canadiense. Sube al ring donde estaban entrenando algunos luchadores mexicanos. Él sube sin saber qué hacer, se queda en la esquina. Todos los luchadores que estaban entrenando voltean a verlo, dejan de hacer sus actividades asombrados por el físico, el porte, y él pues sin saber qué hacer, y le dice a Antonio Peña, pues ese va a ser tu trabajo, simplemente con tu presencia ya es, pues haz todo. Y así es como empiezan a darle funciones, se le abre el camino en la lucha libre mexicana. Y podemos ver en sus luchas que prácticamente no tenía los conocimientos, no tenía el entrenamiento, caía mal, caía de lado, y de ahí vinieron pues diversas lesiones que empezó a tener en su corta carrera cuando debuta en la lucha libre mexicana. Así es como se hace un ídolo de la noche a la mañana, que es yo creo que el único, y que en estos momentos quizá muchos buscan esa oportunidad de ser un ídolo de la lucha libre a nivel mundial de la noche a la mañana, y eso no se da, simplemente se dio una sola vez y es con este personaje. Estando dentro de las arenas pues veíamos que el arrastre con el lado femenino era precisamente abayazador, donde pues inclusive cuando lo golpeaban, lo tiraban fuera del ring, lo seguían golpeando, las mujeres gritaban, lloraban, se abalanzaban hacia él para cubrir lo que no la siguieran pegando. Fue un arrastre que jamás se ha visto, y de ahí se empezó a despuntar, donde había más público femenino en las arenas que masculino. Eso antes pues la mayoría eran hombres los que iban a ver las funciones de lucha libre. Al entrar el vampiro en las funciones pues cambió el porcentaje y eran más mujeres que hombres, y de ahí nace la leyenda y la historia de este gran luchador. De ahí es cuando se le cambia el mote por el arrastre que tenía con las mujeres de
Vampiro Casanova, de Vampiro Canadiense a Vampiro Casanova. Ahí fue donde se cambió y fue el arrastre, donde era el único luchador que en aquel entonces, si no era de los pocos, a lo mejor fue el primero que cobraba en dólares aquí en México. Luchaba 5 o 6 veces al día, diferentes plazas de la República, pero también le llegaron los excesos, las lesiones, pues pasar por muchas crisis de depresión, nerviosismo y demás, y pues no fue fácil también lidiar con la fama que tenía. Se involucró con noviazgos con pues cantantes famosas de aquel entonces mexicanas, y de ahí pues se va al 2000 a Estados Unidos, allá emigra, allá hace una buena carrera, vienen las lesiones y posteriormente de ahí pues cambia un poco su vida, empieza a luchar, a sacar jóvenes en la calle con un concepto que se llama Ángeles Guardianes. Posteriormente se va a ser conductor y investigador paranormal, como es en un programa que se llamaba Extra Normal, y de ahí en la actualidad pues ha estado ayudando a los jóvenes, impulsando. Actualmente es el director de talentos de la empresa AAA y bueno, pues sigue vigente el vampiro, pero ya en otra faceta. Así es que bueno, pues esto fue parte de la vida, de la historia del vampiro canadiense o Vampiro Casanova, un ídolo que se hizo de la noche a la mañana, quizá el único. Así es que pues nos despedimos, amigos. Esto fue Leyendas del Ring y los esperamos en la próxima emisión.